El calor me estaba derritiendo las botas. Literalmente. El caucho se pegaba a la roca volcánica mientras una voz que no podía explicarme susurraba camina hacia la luz. Si alguna vez has sentido que alguien te observa en la oscuridad, vas a entender lo que me pasó en las profundidades del volcán Masaya. Mis pies hundían centímetro a centímetro en la lava que se enfriaba, pero aún estaba a 400 grados centígrados. El dolor era tan intenso que mi cerebro había dejado de procesarlo correctamente. Solo quedaba esta sensación extraña de estar flotando, como si algo me sostuviera mientras caminaba sobre el infierno mismo. Pero espera, te estoy contando esto mal. Déjame ir al principio, hace exactamente 72 horas. Mi nombre es Dr. Ricardo Mendoza, vulcanólogo con 15 años de experiencia estudiando volcanes activos en América Central. Llegué al Masaya con mi equipo para instalar sensores sísmicos en la caldera principal. Una misión rutinaria que hago cada mes desde hace 5 años. Lo que no sabía es que esta vez, una fisura inesperada en el suelo me separaría de mi equipo y me dejaría atrapado en una caverna subterránea con temperaturas que podrían cocinar carne humana en minutos. Ahora vuelvo al momento donde te dejé, caminando sobre lava semicongelada, siguiendo una luz que mi mente racional sabía que no podía existir allí abajo. ¿Has escuchado alguna vez tu nombre pronunciado con perfecta claridad en un lugar donde es imposible que haya alguien? Eso es exactamente lo que me estaba pasando. Una voz clara, nítida, que pronunciaba Ricardo, camina hacia mí mientras yo veía una luz tenue, casi imperceptible, moviéndose lentamente por el túnel de lava. Mi cerebro de científico gritaba que era una alucinación por deshidratación severa. Llevaba 18 horas sin agua, perdiendo líquidos por el sudor constante en ese horno natural. La temperatura ambiente rondaba los 60 grados centígrados y la humedad era del 90%. Las condiciones perfectas para que tu mente empiece a jugarte trucos. Pero la luz estaba ahí. Y la voz también. Comenta si tú también has escuchado voces donde no debería haber nadie, porque lo que te estoy a punto de contar va a ponerte los pelos de punta. Cada paso que daba hacia esa luz, el dolor en mis pies se intensificaba. Podía oler mi propia carne quemándose a través de las botas especializadas que ya se habían derretido completamente en la suela. Pero había algo más. Cada vez que dudaba, cada vez que pensaba en detenerme y esperar la muerte, la luz se movía de una forma que me tranquilizaba. No era una luz constante. Parpadeaba con un ritmo específico. 3 destellos rápidos. Pausa. 3 destellos rápidos. Como si fuera un código Morse que mi subconsciente entendía, pero mi mente consciente no podía descifrar. El túnel de lava por el que caminaba tenía aproximadamente 2 metros de altura y 1,5 de ancho. Las paredes seguían emanando calor, pero habían formado una costra sólida que me permitía apoyarme cuando perdía el equilibrio. El suelo, sin embargo, era una trampa mortal, lava que se había enfriado lo suficiente para soportar mi peso, pero no lo suficiente para no quemarme los pies con cada paso. Y entonces, justo cuando pensé que no podía continuar más, cuando el dolor era tan intenso que había empezado a ver puntos negros en mi visión, la luz se detuvo. Se quedó flotando a unos 5 metros de mí, suspendida a la altura de mi pecho, pulsando con ese mismo ritmo hipnótico. 3 destellos, pausa, 3 destellos. Y por primera vez en 18 horas, sentí algo parecido a la esperanza. ¿Has tenido alguna vez esa sensación de que alguien invisible te está guiando? No me refiero a algo religioso o místico. Me refiero a esa sensación puramente física de que hay una presencia benevolente cerca de ti. Es difícil de explicar a menos que lo hayas vivido. Pero aquí viene la parte que me ha torturado durante los últimos 6 meses. Cuando finalmente llegué hasta donde estaba la luz, no había nada. Absolutamente nada. Solo otra cueva de lava vacía, con una pequeña corriente de aire fresco que venía de algún lugar más arriba. Sin embargo, esa corriente de aire me salvó la vida. Me dio esperanza de que había una salida, un camino hacia la superficie. Y me dio algo más, una explicación racional para la luz que había estado siguiendo. Los volcanólogos conocemos un fenómeno llamado luminiscencia termoquímica. Cuando ciertos gases volcánicos interactúan con el aire a temperaturas específicas, pueden crear efectos lumínicos muy tenues. Mi mente desesperada había tomado este fenómeno natural y lo había convertido en mi salvación. O al menos eso es lo que me digo a mí mismo cuando no puedo dormir por las noches.
Porque si sigues aquí escuchando, si algo de esta historia te está tocando, entonces sabes que hay cosas en este mundo que la ciencia aún no puede explicar completamente. Y lo que me pasó en las siguientes 54 horas va a hacer que cuestiones todo lo que creías saber sobre los límites de la resistencia humana. La corriente de aire fresco significaba una cosa. Había una fisura que conectaba con la superficie, probablemente creada por la misma actividad sísmica que me había atrapado allí abajo. Pero también significaba algo más aterrador. Tendría que escalar por una chimenea volcánica estrecha, con las manos quemadas, los pies destrozados y sin equipo de escalada. Mientras examinaba la pared rocosa buscando la fuente del aire fresco, la luz apareció de nuevo. Esta vez flotaba cerca del techo de la caverna, iluminando débilmente lo que parecía ser el inicio de una fisura vertical. Una grieta de no más de 80 centímetros de ancho que se perdía en la oscuridad hacia arriba. 3 destellos, pausa, 3 destellos. Y por segunda vez, cuando llegué hasta donde había visto la luz, no había nada más que roca volcánica y la confirmación de que efectivamente había una fisura que llevaba hacia arriba. Una fisura que mi lámpara frontal, milagrosamente aún funcionando después de la caída, no lograba iluminar completamente. ¿Coincidencia? ¿Alucinación por deshidratación severa? ¿O algo que mi mente racional se niega a aceptar? No vas a creer lo que pasó después, pero antes de continuar necesito que entiendas algo. Yo soy un hombre de ciencia. Tengo un doctorado en vulcanología. He publicado más de 30 artículos en revistas especializadas. Y he pasado más de la mitad de mi vida adulta estudiando los volcanes más peligrosos del mundo. No soy una persona propensa a la fantasía o a explicaciones sobrenaturales. Pero cuando estás a punto de morir, cuando tu cuerpo está al límite de lo que puede soportar, tu mente hace cosas extrañas para mantenerte vivo. Y si esa luz, real o imaginaria, me estaba manteniendo vivo y guiándome hacia la salvación, entonces no iba a cuestionarla demasiado. Al menos no en ese momento. Comenta si tú también has tenido que tomar decisiones imposibles cuando tu vida dependía de ello, porque lo que decidí hacer a continuación fue probablemente la cosa más loca y desesperada que he hecho en mi vida. Iba a escalar por esa fisura volcánica con los pies quemados, las manos destrozadas por la caída inicial, y siguiendo una luz que tal vez solo existía en mi mente delirante. Pero antes de empezar esa escalada suicida, tenía que hacer algo para tratar mis heridas y conservar las pocas fuerzas que me quedaban. Y fue entonces cuando la luz hizo algo que hasta el día de hoy no he podido explicar científicamente. Se dividió en dos. Una luz se quedó flotando junto a la fisura, parpadeando con el mismo ritmo de siempre. La otra se movió hacia una esquina de la caverna que yo no había explorado todavía, donde descubrí algo que cambió completamente mis posibilidades de supervivencia. Un pequeño charco de agua condensada filtraba desde la superficie a través de miles de microfisuras en la roca. No más de medio litro, pero suficiente para mantenerme vivo unas horas más. Y justo al lado del charco, como si alguien lo hubiera colocado ahí intencionalmente, había varios trozos de piedra pómez que podía usar para proteger mis pies destrozados. Los escépticos dirán que fue pura suerte. Que en mi estado de desesperación, mi cerebro había procesado subconscientemente las corrientes de aire y la humedad, llevándome hasta el agua sin que me diera cuenta conscientemente. Pero esa explicación no explica por qué la luz me llevó exactamente hasta allí. Y no explica lo que está a punto de pasar cuando empiece a escalar por esa fisura hacia lo desconocido. Si tienes escalofríos, no eres el único. Porque esta historia apenas está empezando. Y lo que me esperaba en esa escalada vertical de 200 metros por el interior de un volcán activo va a hacer que todo lo que te he contado hasta ahora parezca una caminata por el parque. Pero antes de continuar, necesito llevarte al momento exacto donde todo esto comenzó. Necesitas entender cómo un vulcanólogo experimentado acabó atrapado en las profundidades del infierno, siguiendo luces inexplicables para sobrevivir. Necesitas conocer los detalles del accidente que cambió mi vida para siempre. Mi vida antes del volcán Masaya era predeciblemente impredecible, si eso tiene algún sentido. Como volcanólogo especializado en sistemas geotérmicos activos, paso aproximadamente 200 días al año viajando entre Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador, estudiando volcanes que podrían entrar en erupción en cualquier momento. Mi esposa Elena siempre dice que me casé con los volcanes antes que con ella. No está completamente equivocada. Llevo 15 años persiguiendo estas montañas de fuego, tratando de entender sus patrones,
de predecir cuándo van a despertar y destruir las comunidades que viven en sus faldas. Tengo 38 años, 2 hijos adolescentes que apenas conozco por culpa de mis viajes constantes y una obsesión poco sana con los lugares más peligrosos del planeta. Mi especialidad son los lagos de lava activos, esos calderos de roca fundida que hierven a temperaturas de hasta 1200 grados centígrados en las profundidades de la Tierra. El volcán Masaya en Nicaragua es uno de mis clientes regulares. Un estratovolcán de 635 metros de altura con un cráter principal de 500 metros de diámetro que alberga uno de los lagos de lava más accesibles del mundo. Lo visito cada mes para mantener una red de sensores sísmicos que monitorean la actividad magmática en tiempo real. Es un trabajo rutinario que he hecho literalmente cientos de veces. Bajo al cráter principal con mi equipo, revisamos los instrumentos, reemplazamos las baterías, descargamos los datos y salimos. 4 horas de trabajo, máximo. El 15 de marzo llegué a Masaya con mi equipo habitual, Carlos, mi asistente de investigación de 26 años, María José, nuestra especialista en geoquímica, y Jonathan, nuestro experto en equipos de comunicación. Habíamos trabajado juntos durante los últimos 3 años y teníamos una rutina perfeccionada. Escribe en los comentarios si alguna vez has tenido que improvisar para salvar tu vida, porque lo que estoy a punto de contarte sobre improvisación bajo presión extrema va a ponerte nervioso. Esa mañana, los sensores sísmicos habían detectado una actividad inusual durante la noche anterior. Nada alarmante, solo pequeños temblores de magnitud 2.1 a 2.4 en la escala de Richter, probablemente causados por movimientos de gases volcánicos en las cámaras subterráneas. Habíamos visto patrones similares docenas de veces antes. Lo que no esperábamos era que esos pequeños temblores fueran el preludio de un reajuste estructural mucho mayor en las cámaras de magma. Bajamos al cráter a las 8:30 de la mañana. La temperatura ambiente era de 28 grados centígrados, humedad del 65%, vientos de 15 kilómetros por hora del suroeste. Condiciones perfectas para trabajar. El lago de lava estaba aproximadamente 80 metros por debajo del borde del cráter, burbujeando tranquilamente con su resplandor naranja hipnótico. Nuestro protocolo estándar incluye verificar todas las condiciones de seguridad antes de descender. Revisamos nuestros detectores de gases tóxicos, confirmamos que nuestros equipos de comunicación funcionaran correctamente y establecimos puntos de evacuación de emergencia cada 20 metros durante el descenso. Yo llevaba mi equipo estándar, traje de protección térmica, botas especializadas resistentes hasta 500 grados centígrados, casco con lámpara frontal, detector portátil de dióxido de azufre, radio de comunicación, kit de primeros auxilios y 3 litros de agua. Todo el equipo pesaba aproximadamente 18 kilogramos. El plan era simple. Carlos y yo bajaríamos hasta la estación de monitoreo principal, ubicada en una repisa rocosa a 40 metros del borde del cráter. María José se quedaría en superficie monitoreando las lecturas de gases, y Jonathan mantendría comunicación constante con la base en Managua. Los primeros 30 metros del descenso fueron rutinarios. La pared del cráter en el volcán Masaya está formada por capas de lava solidificada que crean escalones naturales relativamente fáciles de navegar. La temperatura había subido a 45 grados centígrados, pero nada fuera de lo normal. Fue cuando llegamos a la estación de monitoreo que las cosas comenzaron a ponerse raras. El sensor sísmico principal mostraba lecturas erráticas. En lugar del patrón constante que habíamos visto durante años, la pantalla digital saltaba entre valores que no tenían sentido: 0.1, 4.7, 0.3, 6.2, 0.1. Como si el instrumento estuviera recibiendo interferencia electromagnética. «Jefe», me dijo Carlos, «estos números no cuadran con lo que estamos viendo en superficie». Tenía razón. Visualmente, el volcán parecía más tranquilo que de costumbre. El lago de lava burbujeaba con menos intensidad, los gases volcánicos ascendían en columnas perfectamente verticales, y no había ningún signo de agitación inusual. Pero los instrumentos no mienten. O al menos, no deberían mentir. Decidí bajar otros 15 metros hasta el sensor secundario para hacer una lectura comparativa. Ese fue mi primer error. En situaciones de lecturas anómalas, el protocolo dicta que debemos evacuar inmediatamente y regresar con más equipo de monitoreo. Pero yo tenía 15 años de experiencia, había visto cientos de anomalías similares,
y mi arrogancia científica me convenció de que podía resolver el problema en el terreno. Carlos se quedó en la estación principal mientras yo descendía solo hacia el sensor secundario. La comunicación por radio funcionaba perfectamente. Cada 30 segundos le confirmaba mi posición y él me reportaba las lecturas que estaba viendo. A 55 metros de profundidad, encontré el sensor secundario funcionando normalmente. Las lecturas eran consistentes con lo que habíamos observado en superficie: actividad sísmica mínima, temperatura estable, presión atmosférica normal. Eso significaba que el problema estaba en el sensor principal, probablemente un mal funcionamiento electrónico causado por la corrosión del ambiente volcánico. Un problema técnico simple que podríamos resolver reemplazando algunos componentes. Le dije a Carlos que subiera el equipo de reparación desde la superficie mientras yo hacía una inspección visual del sensor principal desde abajo. Quería confirmar si había signos de daño físico antes de empezar a reemplazar componentes electrónicos. Ese fue mi segundo error. Si estás escuchando esto mientras trabajas, imagínate en mi lugar. Estás en un ambiente extremadamente peligroso, pero tan familiar que te has vuelto complaciente. Has hecho el mismo trabajo cientos de veces sin problemas. Tu experiencia te dice que sabes exactamente lo que estás haciendo. Es en esos momentos cuando el universo decide recordarte que la naturaleza no perdona la arrogancia. A las 10:47 de la mañana, mientras examinaba la base del sensor principal desde una repisa rocosa a 60 metros de profundidad, sentí una vibración extraña bajo mis pies. No era un temblor sísmico normal. Era más sutil, como si la roca misma estuviera respirando. Durante los siguientes 30 segundos, esa vibración se intensificó gradualmente. El detector de dióxido de azufre comenzó a emitir pitidos intermitentes, indicando un aumento en la concentración de gases. Y el lago de lava, que había estado tranquilo toda la mañana, comenzó a agitarse visiblemente. Carlos, le dije por radio, necesito que evacúes inmediatamente. Algo está cambiando aquí abajo. Su voz llegó clara por el radio. Copiado, jefe. Estoy subiendo ahora. ¿Subes conmigo? Dame 2 minutos para terminar esta lectura y te alcanzo. Esas fueron las últimas palabras que intercambié con mi equipo. A las 10:52 de la mañana, el volcán Masaya experimentó lo que los vulcanólogos llamamos un reajuste estructural menor. En términos simples, las cámaras de magma subterránea se reacomodaron ligeramente, liberando presión acumulada y creando nuevas fisuras en la estructura interna del volcán. Para alguien en superficie, habría sido imperceptible. Un pequeño temblor de magnitud 3.1 que habría durado menos de 10 segundos. Para mí, a 60 metros de profundidad en una repisa rocosa, fue como estar dentro de una licuadora gigante. La vibración se intensificó hasta convertirse en un rugido ensordecedor. La repisa donde estaba parado comenzó a fracturarse con chasquidos que sonaban como disparos de rifle. El aire se llenó instantáneamente de polvo volcánico tan denso que no podía ver mi propia mano extendida frente a mi cara. Y entonces, la repisa cedió completamente. Caí aproximadamente 15 metros por una fisura recién formada en la pared del cráter. Una grieta de no más de 2 metros de ancho que se había abierto durante el reajuste estructural. Mis 18 kilogramos de equipo se convirtieron en un martillo que me golpeó contra las paredes rocosas mientras caía en la oscuridad. El impacto final fue contra un montículo de escombros volcánicos en el fondo de la fisura. Piedra pómez, ceniza compactada y fragmentos de lava solidificada que amortiguaron parcialmente la caída y probablemente me salvaron de morir instantáneamente. Pero también me dejaron atrapado en una caverna subterránea de aproximadamente 4 metros de largo, 3 metros de ancho y 2.5 metros de altura, sin forma visible de salir. Cuando recuperé la conciencia, lo primero que noté fue el silencio. El rugido del reajuste estructural había cesado, y lo único que podía escuchar era mi propia respiración laboriosa y el goteo ocasional de agua condensada en las paredes de la caverna. Lo segundo que noté fue el dolor. Mi pierna izquierda estaba doblada en un ángulo que definitivamente no era natural. La rodilla había absorbido gran parte del impacto de la caída, y podía sentir algo suelto moviéndose dentro de la articulación cuando trataba de flexionarla. Probablemente ligamentos desgarrados, posiblemente fragmentos de cartílago flotando. Mi hombro derecho había impactado contra la pared rocosa durante la caída. Podía mover el brazo,
pero cada movimiento enviaba ondas de dolor que me hacían ver estrellitas. Definitivamente no estaba fracturado, pero los músculos del manguito rotador estaban severamente contundidos. Las manos estaban desolladas desde las palmas hasta las muñecas, resultado de tratar de frenar la caída agarrándome de las paredes rugosas de la fisura. Tenía fragmentos de roca volcánica incrustados en las palmas, y varios dedos habían perdido las uñas completamente. Pero lo más preocupante era mi cabeza. Tenía un chichón del tamaño de una pelota de golf en la parte posterior del cráneo, y cuando tocaba la zona con cuidado, mis dedos salían manchados de sangre. Una conmoción cerebral leve, como mínimo. Sin embargo, mi casco había funcionado. La lámpara frontal seguía operativa, y mi detector de gases no había sufrido daños. El radio, por otro lado, había sido completamente destruido durante la caída. Mi equipo en superficie no tenía forma de comunicarse conmigo, y yo no tenía forma de hacerle saber que estaba vivo. Lo tercero que noté fue el calor. La temperatura en la caverna donde había caído era considerablemente más alta que en el cráter principal. Mi termómetro digital marcaba 52 grados centígrados, con una humedad del 85%. Las paredes irradiaban calor constantemente, indicando que estaba mucho más cerca de las cámaras de magma activas de lo que había estado nunca. El detector de dióxido de azufre emitía pitidos constantes, pero los niveles no eran letales todavía. Tenía tal vez 6 a 8 horas antes de que la concentración de gases tóxicos se volviera peligrosa para la vida humana. Pero la deshidratación me mataría mucho antes que los gases. A 52 grados centígrados y 85% de humedad, mi cuerpo perdería aproximadamente 2 litros de líquido por hora a través del sudor. Los 3 litros de agua que llevaba me darían tal vez 8 a 10 horas de vida, asumiendo que pudiera racionar perfectamente el consumo. Y eso era en el mejor de los casos, sin considerar las heridas, el shock traumático o el esfuerzo físico que tendría que hacer para encontrar una salida. Durante las primeras 2 horas después del accidente, me concentré en aplicar primeros auxilios básicos y evaluar mis opciones de escape. Usé vendas de mi kit médico para envolver las manos, estabilicé la rodilla lesionada con una férula improvisada hecha de fragmentos de roca volcánica y tomé analgésicos para controlar el dolor. La caverna donde había caído era claramente parte de un sistema de túneles de lava más amplio. Había 3 aberturas diferentes que se perdían en la oscuridad, cada una llevando en direcciones distintas. Una se dirigía hacia abajo, probablemente hacia las cámaras de magma activas. Las otras 2 parecían horizontales, posiblemente conectando con otras cámaras o, con suerte, con fisuras que llevaran hacia la superficie. Decidí explorar primero el túnel que se dirigía hacia el norte, basándome en que la inclinación parecía ascendente y el aire se sentía ligeramente más fresco en esa dirección. Fue durante esa primera exploración, aproximadamente 4 horas después del accidente, cuando vi la luz por primera vez. Una luz tenue, casi imperceptible, que parecía flotar a unos 20 metros de distancia en el túnel. Parpadeaba con un ritmo específico que mi mente, todavía afectada por la conmoción cerebral, tardó varios minutos en procesar conscientemente. 3 destellos rápidos. Pausa. 3 destellos rápidos. ¿Tú qué piensas? ¿Real o mi mente quebrada por el trauma y la deshidratación comenzando? Porque en ese momento, con mi supervivencia dependiendo de tomar las decisiones correctas, no tenía el lujo de cuestionar demasiado lo que veían mis ojos. La luz me estaba guiando hacia algo. Y en una situación donde cualquier pista podría hacer la diferencia entre la vida y la muerte, decidí seguirla. Esa decisión me llevó por un laberinto de túneles de lava que gradualmente se volvían más calientes, más estrechos y más peligrosos. Pero también me llevó hacia la posibilidad de escape que eventualmente salvaría mi vida. Solo los que llegaron hasta aquí van a entender lo que pasó durante esas primeras 24 horas de supervivencia pura, cuando cada decisión podría haber sido la última que tomara en mi vida. Las primeras 24 horas en esas cavernas volcánicas me enseñaron más sobre supervivencia de lo que había aprendido en 15 años de expediciones científicas. Cuando no tienes otra opción más que improvisar o morir, tu cerebro encuentra recursos que no sabías que tenías. Pero también encuentra cosas que no deberían estar ahí. Durante la segunda noche, mientras racionaba mi último medio litro de agua, la luz apareció de nuevo. Esta vez no estaba flotando en el túnel frente a mí. Estaba justo al lado de mi cabeza,
pulsando con ese mismo ritmo hipnótico. 3 destellos, pausa, 3 destellos. Cuando giré la cabeza para mirarla directamente, desapareció. Pero su luz había iluminado algo crucial que mi lámpara frontal, ya debilitada por las baterías agotándose, no había logrado mostrarme. Una pequeña filtración de agua goteando desde el techo de la caverna. ¿Tú qué piensas? ¿Real o mi mente quebrada por la deshidratación severa y el trauma cerebral? Porque para ese momento, llevaba 30 horas perdiendo líquidos a un ritmo que mi cuerpo no podía sostener mucho más tiempo. La filtración era mínima, tal vez 50 mililitros por hora, pero era agua relativamente limpia que había filtrado desde la superficie a través de capas de roca volcánica porosa. Coloqué mi cantimplora vacía debajo del boteo y me las arreglé para recolectar aproximadamente medio litro durante las siguientes 10 horas. No era suficiente para mantenerme completamente hidratado, pero era suficiente para mantenerme vivo y relativamente funcional por algunos días más. Si sigues aquí escuchando, algo de esta historia te está tocando, porque lo que descubrí sobre la capacidad humana de adaptarse en condiciones extremas va a cambiar tu perspectiva sobre lo que realmente somos capaces de soportar. Pero la supervivencia física era solo una parte del desafío. La supervivencia mental era igual de crítica. Durante el segundo día, mi mente comenzó a jugarme trucos más elaborados. No solo veía la luz flotante, también empecé a escuchar voces. Conversaciones completas que parecían venir de túneles adyacentes, como si hubiera otras personas atrapadas en el mismo sistema de cavernas. Una voz masculina que sonaba como Carlos, mi asistente, gritando mi nombre. Una voz femenina que podría haber sido María José pidiendo ayuda. Incluso escuché la voz de mi esposa Elena, llamándome desde algún lugar indeterminado en la distancia. Mi cerebro racional sabía que era imposible. Mi equipo había evacuado inmediatamente después del reajuste estructural. Las autoridades volcánicas habrían cerrado el área completa hasta determinar que era segura. No había forma de que hubiera otras personas en esas cavernas. Pero las voces sonaban tan reales, tan desesperadas, que varias veces dejé de conservar energía y grité respuestas hacia los túneles vacíos. Carlos. Estoy aquí. Sigan mi voz. Elena. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Es muy peligroso. María José. ¿Estás herida? Voy hacia allá. Pero nunca hubo respuestas. Solo el eco de mi propia voz rebotando en las paredes de roca volcánica, recordándome que estaba completamente solo. Durante el tercer día, desarrollé un sistema de supervivencia que combinaría técnicas reales con algo más difícil de explicar. Para la comida, no tenía muchas opciones. Las barras energéticas de mi equipo de emergencia me darían tal vez 2 a 3 días más de calorías básicas. Pero descubrí que ciertos tipos de roca volcánica contenían minerales que podía raspar y mezclar con agua para crear una pasta que, aunque asquerosa, proporcionaba algunos nutrientes esenciales. Para el calor, utilizaba las propiedades termales naturales de las cavernas. Algunas secciones de los túneles estaban significativamente más calientes que otras, creando microclimas donde podía descansar sin perder demasiada temperatura corporal durante los periodos de sueño. Para las heridas, improvisé antisépticos usando mi propia orina filtrada a través de capas de roca volcánica porosa. No es el método más elegante, pero la urea tiene propiedades antimicrobianas naturales que ayudaron a prevenir infecciones en las manos desolladas. Y para la navegación, desarrollé un sistema de marcas usando fragmentos de roca para señalar túneles que ya había explorado, asegurándome de no perder tiempo yendo en círculos. Pero había otro elemento en mi sistema de supervivencia que no puedo explicar científicamente. Por más que lo he intentado durante los últimos 6 meses, la luz seguía apareciendo, siempre en momentos críticos, siempre guiándome hacia recursos que necesitaba desesperadamente. Escribe en los comentarios si alguna vez has tenido que confiar en algo que no podías explicar para sobrevivir, porque lo que me pasó durante esos días desafía todo lo que creía saber sobre la realidad. Durante el cuarto día, mis fuerzas se estaban agotando peligrosamente. La combinación de deshidratación parcial, desnutrición, heridas infectándose y agotamiento físico extremo había reducido mi capacidad de movimiento a un 30% de lo normal. Cada paso requería un esfuerzo consciente. Cada decisión tomaba el doble de tiempo del que debería.
Fue durante una de esas crisis de energía, cuando literalmente no podía dar un paso más y había comenzado a considerar simplemente quedarme en una caverna y esperar la muerte, que la luz hizo algo completamente nuevo. En lugar de aparecer como un punto flotante en la distancia, se manifestó como múltiples luces pequeñas que crearon un camino iluminado por el suelo del túnel. Como pequeñas lucecitas navideñas marcando una ruta específica que yo debía seguir. Mi cerebro de científico gritaba que era una alucinación compleja causada por la hipoglicemia severa y la deshidratación. Que mi mente desesperada estaba creando patrones visuales para darme esperanza psicológica de supervivencia. Pero cuando seguí ese camino de luces, me llevó directamente hacia la caverna donde encontré la filtración de agua más abundante de todo el sistema subterráneo. Un pequeño manantial geotérmico que producía aproximadamente 200 mililitros de agua limpia por hora. Junto al manantial había algo que cambió completamente mis posibilidades de supervivencia: una colonia de murciélagos. Los murciélagos significaban dos cosas cruciales. Primero, había una conexión directa con la superficie, porque estos animales necesitaban salir a cazar insectos todas las noches. Segundo, sus excrementos contenían proteínas y minerales que, aunque repugnante pensarlo, podrían mantenerme vivo por días adicionales. ¿Has comido alguna vez guano de murciélago para sobrevivir? No lo recomiendo como experiencia culinaria, pero cuando tu cuerpo está literalmente consumiendo sus propios músculos para obtener energía, cualquier fuente de proteína se convierte en un banquete. Pero lo más importante de todo, los murciélagos salían de la caverna volando hacia arriba, siguiendo una corriente de aire que llevaba hacia la superficie. Si podían seguir esa corriente, tendría una posibilidad real de encontrar una salida. El problema era que la ruta que seguían los murciélagos implicaba escalar por una chimenea volcánica vertical de aproximadamente 80 metros de altura, con paredes irregulares y sin equipo de escalada. Con las manos destrozadas, la rodilla lesionada y en mi estado de debilidad extrema, era prácticamente una misión suicida. Pero era mi única opción real de escape. Durante las siguientes 18 horas, mientras mi cuerpo se recuperaba parcialmente gracias al agua constante y las proteínas del guano, planifiqué meticulosamente la escalada más peligrosa de mi vida. Utilicé vendas de mi kit médico para crear guantes improvisados que protegieran mis manos heridas. Desarmé mi detector de dióxido de azufre para extraer los cables de metal que podría usar como anclajes temporales en grietas de la roca. Rasgué mi traje de protección térmica para crear tiras de tela que me servirían como cuerdas de emergencia. Y durante todo este tiempo de preparación, la luz continuaba apareciendo intermitentemente, siempre cerca de elementos que podía usar para mi escalada. Una roca con la forma perfecta para usarla como martillo. Un fragmento de metal de mis instrumentos científicos destruidos que podía convertir en una especie de piolet improvisado. ¿Coincidencias? ¿Mi mente subconscientemente procesando el ambiente y dirigiendo mi atención hacia recursos útiles? ¿O algo más inexplicable guiándome hacia la supervivencia? Para el sexto día, había desarrollado algo parecido a una rutina de supervivencia estable. Despertaba cuando los murciélagos regresaban de su cacería nocturna, recolectaba agua del manantial geotérmico, consumía mi ración diaria de guano mezclado con minerales raspados de las paredes, y pasaba el resto del día explorando diferentes secciones de la chimenea vertical, planificando la ruta de escalada más viable. Pero mi cuerpo se estaba deteriorando a pesar de mis esfuerzos de supervivencia. Había perdido aproximadamente 12 kilogramos de peso corporal. Mis heridas, aunque no se habían infectado gravemente gracias a los antisépticos improvisados, no estaban sanando adecuadamente debido a la desnutrición. Y lo más preocupante, había comenzado a experimentar episodios de confusión mental que duraban varias horas. Durante uno de esos episodios, el séptimo día, tuve una conversación completa de 20 minutos con Carlos, mi asistente de investigación. Lo vi claramente parado al otro lado de la caverna, llevando su equipo habitual, sonriéndome y diciéndome que el equipo de rescate estaba en camino. «Solo tienes que resistir un poco más, jefe», me decía. «Ya localizamos tu posición. Estaremos allí en unas horas». Le hice preguntas específicas sobre el equipo de rescate, sobre cómo habían logrado localizar mi posición, sobre el estado de María José y Jonathan. Él respondía cada pregunta con detalles convincentes que mi mente, desesperada por contacto humano, aceptaba completamente. Cuando finalmente se fue, prometiendo regresar pronto con ayuda,
Me quedé esperando durante 8 horas junto a la entrada de la caverna, conservando energía para cuando llegara el rescate. Por supuesto, nunca llegó nadie. Esa noche, cuando la realidad se impuso nuevamente, casi me quebré mentalmente. La desesperación de darme cuenta de que había perdido un día completo de progreso potencial, esperando un rescate que solo existía en mi mente fracturada, me llevó al punto más bajo de toda la experiencia. Por primera vez desde el accidente, consideré seriamente rendirme. Si esta parte te tocó el alma, sabes qué hacer, porque lo que pasó a continuación fue el momento que definió si viviría o moriría en esas profundidades volcánicas. Estaba sentado en posición fetal junto al manantial geotérmico, llorando por primera vez en años, cuando la luz apareció de nuevo. Pero esta vez era diferente. En lugar del patrón familiar de 3 destellos, parpadeaba constantemente, como si fuera urgente. Como si tratara de llamar mi atención hacia algo específico. Siguiendo la luz, que se movía más rápido de lo habitual, llegué hasta una sección de la chimenea vertical que no había explorado completamente. Una pared que parecía menos empinada que las otras, con más protuberancias rocosas que podrían servir como agarres para la escalada. Pero lo más importante, había una corriente de aire fresco considerablemente más fuerte viniendo desde arriba. Tan fuerte que podía sentirla directamente en mi cara cuando me ponía de pie junto a la pared. Esa corriente de aire significaba que esta ruta específica tenía una conexión más directa con la superficie. Posiblemente una fisura que se había abierto durante el mismo reajuste estructural que me había atrapado allí abajo. Era mi oportunidad. Tal vez la única oportunidad real que tendría de salir vivo de esas cavernas. Pero también era la escalada más arriesgada que podía imaginar. 80 metros de roca volcánica irregular, con agarres inciertos, usando equipo improvisado, en un estado de debilidad extrema. Si resbalaba, moriría. Si me quedaba sin fuerzas a mitad de camino, moriría. Si calculaba mal mis recursos de agua y comida para el tiempo que tomaría la escalada, moriría. Pero si no lo intentaba, moriría lentamente en esas cavernas, esperando un rescate que posiblemente nunca llegaría. Los que entienden, entienden. A veces la única opción racional es tomar la decisión más irracional de tu vida. Decidí empezar la escalada al día siguiente, aprovechando las primeras horas de luz que se filtraba débilmente desde la superficie. Tendría aproximadamente 10 horas de visibilidad parcial antes de que todo se volviera completamente oscuro. Esa noche, mientras me preparaba mentalmente para lo que probablemente sería mi último día de vida, la luz apareció una vez más. Esta vez se quedó flotando justo frente a mi cara durante varios minutos, parpadeando lentamente, como si fuera un mensaje de despedida. O tal vez, como si fuera una promesa de que no estaría completamente solo durante la escalada más peligrosa de mi vida. A la mañana siguiente, cargué mis últimos 400 mililitros de agua, una oración de supervivencia que calculé me daría energía para 6 a 8 horas de escalada intensa, y todo mi equipo improvisado de montañismo. Miré hacia arriba por la chimenea vertical, donde 80 metros más arriba podía ver un pequeño punto de luz natural que representaba mi única esperanza de volver a ver a mi familia. Y entonces, comencé a escalar hacia la libertad o hacia la muerte. Los que llegaron hasta aquí van a entender que lo que pasó durante esa escalada desafía todo lo que pensaba que sabía sobre los límites físicos y mentales del ser humano. Este es el momento que todos esperaban. La escalada que definiría si volvería a ver la luz del sol o si me convertiría en una estadística más de los volcanes que tanto había estudiado. Los primeros 20 metros fueron manejables. La adrenalina proporcionaba fuerza adicional que mi cuerpo desnutrido no tenía derecho a tener. Los agarres eran relativamente sólidos y mi sistema improvisado de anclajes funcionaba mejor de lo que había esperado. Pero para los 25 metros, la realidad de mi situación comenzó a imponerse. Mis manos, envueltas en vendas que rápidamente se empaparon de sangre, comenzaron a perder sensibilidad. La rodilla lesionada enviaba ondas de dolor que me hacían ver puntos negros cada vez que tenía que empujar con la pierna izquierda. Y lo más preocupante, mi respiración se había vuelto irregular debido a la combinación de esfuerzo extremo y la concentración creciente de gases volcánicos a medida que me alejaba del sistema de ventilación natural de las cavernas inferiores. Fue entonces cuando la luz apareció por primera vez durante la escalada. No era el punto flotante familiar.
Esta vez se manifestó como una especie de brillo tenue que parecía emanar desde ciertos agarres específicos en la pared rocosa, como si la roca misma estuviera iluminada desde adentro, marcando la ruta más segura hacia arriba. ¿Has tenido alguna vez esa experiencia donde tu instinto te dice una cosa pero tu lógica te dice otra? Durante toda mi carrera científica, había confiado en datos medibles, en evidencia empírica, en explicaciones racionales para todo fenómeno natural. Pero colgando de una pared de roca volcánica a 30 metros sobre un abismo que significaba muerte segura, no tenía el lujo de analizar la fuente de la luz. Solo tenía la opción de seguirla o confiar únicamente en mis habilidades de escalada severamente comprometidas. Elegí seguir la luz. Cada vez que llegaba a un punto donde tenía que decidir entre múltiples rutas posibles hacia arriba, la luz aparecía marcando específicamente los agarres que resultaban ser los más sólidos. Rocas que externamente parecían inestables pero que podían soportar mi peso. Fisuras que parecían demasiado pequeñas para mis dedos pero que ofrecían el anclaje perfecto. A los 40 metros de altura, mi cuerpo comenzó a fallar de formas que no había experimentado nunca. Los calambres musculares en mis antebrazos eran tan intensos que durante varios minutos no pude abrir las manos. Tuve que colgar literalmente de mis muñecas, sostenido únicamente por las vendas que habían enredado alrededor de protuberancias rocosas, mientras masajeaba mis músculos contraídos hasta que pudieron funcionar nuevamente. La deshidratación severa había comenzado a afectar mi visión. Veía doble intermitentemente, y había desarrollado visión de túnel que me impedía evaluar correctamente las distancias entre agarres. Pero lo más aterrador era que había comenzado a experimentar algo que los montañistas llaman fatiga de decisión. Mi cerebro, agotado por días de supervivencia bajo estrés extremo, había perdido la capacidad de procesar múltiples opciones complejas rápidamente. En situaciones normales de escalada, evalúas constantemente docenas de variables: estabilidad del agarre, distribución del peso, ruta de escape si algo falla, conservación de energía para los movimientos siguientes. Pero mi mente fracturada solo podía enfocarse en una cosa a la vez: no soltar, no caer, seguir subiendo. Fue durante uno de esos momentos de confusión mental, a aproximadamente 45 metros de altura, que casi morí. Había llegado a una sección donde la pared se volvía significativamente más empinada, requiriendo que me colgara completamente de mis brazos durante varios metros antes de encontrar un lugar donde pudiera descansar mis pies. Era el tipo de movimiento que, en condiciones normales, habría sido técnicamente desafiante pero manejable. En mi estado de agotamiento extremo, era casi imposible. Logré completar aproximadamente la mitad del tramo cuando mis fuerzas se agotaron completamente. Mis brazos simplemente no podían sostener mi peso por más tiempo. Podía sentir mis dedos resbalándose gradualmente de los agarres, milímetro a milímetro, mientras mi mente calculaba fríamente que me quedaban tal vez 10 a 15 segundos antes de caer. Y entonces, la luz hizo algo que nunca había hecho antes. En lugar de aparecer como puntos o brillos tenues, se manifestó como lo que solo puedo describir como una presencia. No visual, sino táctil. Como si alguien hubiera puesto sus manos sobre las mías, proporcionando la fuerza adicional que necesitaba para mantener el agarre. No vas a creer lo que pasó después, pero te juro por la vida de mis hijos que esto es exactamente lo que experimenté durante los siguientes 30 segundos. Mientras completaba el tramo más difícil de toda la escalada, sentí como si no estuviera escalando solo. No era una sensación mística o religiosa. Era puramente física. Como cuando alguien te ayuda a levantar algo pesado y de repente el peso se siente más manejable porque está distribuido entre dos personas. Mis manos seguían siendo las únicas tocando la roca. Mis músculos seguían siendo los únicos haciendo el trabajo. Pero había una asistencia que no puedo explicar usando ningún marco científico que conozca. Era una alucinación táctil causada por la liberación masiva de adrenalina y endorfinas durante una situación de supervivencia extrema. Era mi cerebro creando sensaciones reconfortantes para ayudarme a superar un trauma físico insuperable. Esas son explicaciones racionales que he considerado miles de veces durante los últimos 6 meses. Pero no explican cómo logré completar movimientos de escalada que objetivamente estaban más allá de mis capacidades físicas en ese momento. A los 55 metros, llegué a una repisa natural donde pude descansar durante 20 minutos y reevaluar mi situación.
La luz natural desde la superficie era notablemente más fuerte, confirmando que estaba más cerca de la salida de lo que había estado en una semana. Pero también confirmó que la parte más difícil de la escalada todavía estaba por delante. Los últimos 25 metros de la chimenea volcánica eran casi completamente verticales, con muy pocos agarres naturales. La roca había cambiado de la piedra volcánica rugosa de las secciones inferiores a una superficie más lisa y traicionera formada por flujos de lava más recientes. Desde mi posición en la repisa, podía ver la abertura hacia la superficie. Un óvalo irregular de aproximadamente 1.2 metros de diámetro que mostraba un pedazo de cielo azul que parecía el paraíso después de una semana en el infierno subterráneo. Pero también podía ver que llegar hasta esa abertura requeriría técnicas de escalada que estaban en el límite absoluto de lo que es humanamente posible, incluso para escaladores expertos en condiciones óptimas. Con mi cuerpo destrozado, mis recursos agotados y mi mente funcionando al 50% de su capacidad normal, era una probabilidad matemática que no llegaría vivo hasta arriba. Pero había llegado demasiado lejos para considerar otra opción que no fuera continuar. Durante esos 20 minutos de descanso, la luz apareció constantemente alrededor de la abertura superior, parpadeando en secuencias que parecían casi comunicativas, como si tratara de mostrarme algo específico sobre la ruta final. Siguiendo las indicaciones de la luz, noté algo que había pasado por alto inicialmente. Había una fisura diagonal muy estrecha, de no más de 8 a 10 centímetros de ancho, que corría desde aproximadamente 5 metros por debajo de la abertura hasta el borde mismo. Era una fisura que se había formado durante el mismo reajuste estructural que me había atrapado allí abajo. Y aunque era demasiado estrecha para proporcionar agarres tradicionales para las manos, era lo suficientemente profunda para usar una técnica de escalada llamada layback, donde te apoyas contra un lado de la fisura mientras empujas con los pies contra el otro lado. Era arriesgado, técnicamente demandante, y requería un tipo específico de coordinación muscular que no había practicado en años. Pero era mi única opción viable para superar los últimos metros. Comencé la sección final de la escalada con una mezcla de terror y determinación que nunca había experimentado antes. Cada movimiento tenía que ser perfectamente calculado y ejecutado, porque no había margen de error. A los 65 metros, mis piernas comenzaron a temblar incontrolablemente debido a la acumulación de ácido láctico y el agotamiento muscular extremo. El temblor era tan intenso que tenía que hacer pausas cada pocos movimientos para permitir que mis músculos se estabilizaran lo suficiente para continuar. A los 70 metros, mis manos habían perdido prácticamente toda sensibilidad. Las vendas estaban completamente empapadas de sangre y podía ver hueso expuesto en varios nudillos. Pero el dolor había trascendido a un nivel donde mi cerebro simplemente no lo procesaba más. Era pura información sensorial sin componente emocional. A los 75 metros, llegué a la fisura diagonal que la luz había identificado como mi ruta hacia la libertad. Los siguientes 5 metros fueron los más intensos de toda mi vida. Usando la técnica de layback, comencé a trabajar mi camino hacia arriba por la fisura, presionando mi espalda contra un lado mientras empujaba con los pies contra el otro. Cada movimiento requería coordinación perfecta entre mis brazos y piernas, manteniendo presión constante para evitar resbalar hacia el abismo. Y durante todo este tramo final, la luz estuvo presente constantemente. No como puntos flotantes o brillos tenues, sino como una especie de compañía. Una presencia reconfortante que me acompañaba durante los momentos más aterradores de mi vida. A 3 metros de la superficie, cuando pude ver claramente el cielo abierto y sentir aire fresco no contaminado por gases volcánicos, mi cuerpo finalmente se rindió. Los músculos de mis piernas se bloquearon completamente. Mis brazos no podían mantener la presión necesaria contra las paredes de la fisura. Y por un momento terrible, comencé a resbalar hacia abajo. Fue entonces cuando sucedió algo que hasta el día de hoy no puedo explicar, no importa cuántas explicaciones científicas considere. En el momento exacto cuando mi cuerpo había llegado al final absoluto de sus capacidades físicas, cuando la muerte por caída era matemáticamente inevitable, sentí como si alguien me hubiera tomado por la parte trasera de mi traje de protección y me hubiera empujado hacia arriba con la fuerza exacta que necesitaba para alcanzar la superficie. No fue gradual. No fue sutil. Fue un impulso físico claro y definido que me llevó desde una posición de caída incontrolable hasta estar completamente fuera de la fisura, acostado en terreno sólido bajo el cielo abierto.
Y cuando finalmente logré girar la cabeza para mirar hacia atrás por la abertura de la fisura, buscando alguna explicación para lo que había pasado, no había nada más que oscuridad y silencio. La luz había desaparecido completamente. Pero yo estaba vivo, en la superficie, respirando aire limpio bajo el sol más hermoso que había visto en mi vida. Los que llegaron hasta aquí saben que esto no es el final de la historia. Porque salir de esas profundidades volcánicas fue solo el comienzo de un proceso de recuperación y reflexión que cambiaría mi comprensión de la realidad para siempre. Las primeras 3 horas en la superficie fueron más difíciles de lo que había anticipado. Después de una semana en cavernas con temperatura constante de 50 más grados centígrados, mi cuerpo entró en shock térmico cuando se expuso al aire exterior a 22 grados. Me encontraba aproximadamente 800 metros al norte del cráter principal del volcán Masaya, en una zona que había sido acordonada por las autoridades de emergencia nicaragüenses después del reajuste estructural. Según descubrí después, nadie había pisado esa área durante toda la semana que estuve atrapado, porque los sensores sísmicos indicaban actividad subterránea inestable. La fisura por la que había escalado era completamente invisible desde la superficie. La abertura estaba oculta por vegetación y formaciones rocosas naturales, explicando por qué los equipos de búsqueda y rescate nunca la habían encontrado durante sus operaciones. Si esta historia te cambió algo por dentro, compártela, porque lo que aprendí sobre la resistencia humana y los misterios que aún no entendemos sobre la conciencia podría cambiar tu perspectiva sobre lo que es posible. Mi primer instinto fue caminar hacia el punto más alto que pudiera ver para orientarme geográficamente. Pero después de 10 metros, mis piernas colapsaron completamente. La adrenalina que me había mantenido funcionando durante la escalada se había disipado, y mi cuerpo finalmente reconoció el estado catastrófico en el que se encontraba. Deshidratación severa, desnutrición extrema, múltiples heridas infectadas, probable conmoción cerebral y agotamiento físico que había llevado todos mis sistemas al borde del colapso. Usando mi última reserva de energía, logré activar el localizador de emergencia que había llevado en mi equipo original. Un dispositivo GPS que envía señales de socorro automáticamente cuando se activa manualmente. Había evitado usarlo durante la semana subterránea porque sabía que las señales no podrían penetrar 80 metros de roca volcánica. La señal fue recibida por las autoridades de emergencia 37 minutos después de que la activara. El helicóptero de rescate llegó 2 horas y 23 minutos más tarde, aterrizando en una zona despejada a aproximadamente 200 metros de donde yo estaba acostado, demasiado débil para moverme pero consciente y relativamente estable. El paramédico que me atendió primero fue un hombre llamado Roberto Castillo, con 20 años de experiencia en rescates volcánicos. Me dijo después que nunca había visto a alguien en mi condición física que mantuviera tanta lucidez mental y estabilidad emocional. Normalmente, me explicó, cuando encontramos supervivientes de accidentes volcánicos después de varios días, están en estado de shock psicológico severo. Alucinaciones, paranoia, pánico, desorientación completa. Tú estabas tranquilo, coherente, y pudiste proporcionarnos información médica precisa sobre tu condición. Lo que no le dije a Roberto, ni a ninguno de los médicos que me trataron durante las siguientes semanas, fue que durante toda la semana subterránea, nunca me sentí completamente solo. Incluso en los momentos más desesperantes, había una sensación de compañía que mantuvo mi cordura intacta. El vuelo al hospital en Managua duró 28 minutos. Durante el trayecto, mientras los paramédicos estabilizaban mis signos vitales, pude ver el volcán Masaya desde el aire por primera vez. Desde esa perspectiva, pude apreciar la verdadera magnitud del sistema de cavernas donde había estado atrapado. Era mucho más extenso de lo que había imaginado. Un laberinto subterráneo que se extendía por varios kilómetros en todas direcciones, con docenas de túneles de lava que se perdían en la oscuridad. La probabilidad estadística de encontrar la única ruta de escape viable, en mi condición física y mental comprometida, era matemáticamente insignificante. Sin embargo, había tomado decisiones correctas constantemente durante 8 días consecutivos. Había encontrado agua donde no debería haber agua. Había identificado la ruta de escalada más viable entre docenas de opciones imposibles. Había conservado mis fuerzas exactamente hasta el punto que necesitaba para completar la escalada más difícil de mi vida. ¿Suerte extraordinaria? ¿Instinto de supervivencia funcionando a niveles sobrehumanos? ¿O algo más difícil de categorizar científicamente?
En el hospital, me sometieron a 72 horas de evaluaciones médicas intensivas. Análisis de sangre, resonancias magnéticas, evaluaciones neurológicas, exámenes psicológicos y consultas con especialistas en medicina de supervivencia extrema. Los resultados eran consistentes con alguien que había sobrevivido condiciones extraordinariamente hostiles usando técnicas de supervivencia apropiadas y tomando decisiones racionales bajo presión extrema. No había evidencia de daño neurológico permanente. No había signos de trastornos psicológicos inducidos por trauma. Según todos los indicadores médicos disponibles, había manejado la situación de supervivencia de manera prácticamente perfecta. Pero había una anomalía que desconcertó a todos los especialistas que revisaron mi caso. Durante la semana subterránea, según mis cálculos de consumo calórico y pérdida de líquidos, debería haber perdido entre 15 a 18 kilogramos de peso corporal. Los análisis médicos confirmaron que había perdido exactamente 11.7 kilogramos. La diferencia no era médicamente significativa, pero era estadísticamente curiosa. Como si mi cuerpo hubiera funcionado con una eficiencia energética que estaba en el extremo superior de lo que es biológicamente posible. Dr. Patricia Morales, especialista en medicina de supervivencia extrema que supervisó mi recuperación, me explicó: el cuerpo humano tiene reservas y capacidades de adaptación que aún no entendemos completamente. En situaciones de supervivencia extrema, hemos documentado casos donde las personas logran eficiencias metabólicas que desafían nuestros modelos fisiológicos estándar. Pero, añadió, tu caso es inusual porque no solo sobreviviste físicamente. Mantuviste capacidad de toma de decisiones complejas, coordinación motora fina y estabilidad emocional durante todo el periodo. Esa combinación es estadísticamente muy rara. Durante las siguientes semanas de recuperación física, me obsesioné con encontrar explicaciones racionales para todos los aspectos de mi experiencia subterránea. Leí cientos de artículos sobre alucinaciones inducidas por deshidratación, efectos neurológicos de la exposición a gases volcánicos y fenómenos perceptuales durante estados de supervivencia extrema. Encontré explicaciones científicas plausibles para muchos elementos de lo que había experimentado. Las voces que escuché podrían haber sido alucinaciones auditivas causadas por la privación sensorial y el estrés psicológico extremo. El cerebro, cuando está aislado de estímulos normales, a menudo crea percepciones familiares para mantener la cordura. La sensación de presencia durante la escalada podría haber sido el resultado de la liberación masiva de endorfinas y adrenalina, creando estados alterados de conciencia que incluyen percepciones táctiles anómalas. Incluso la luz que seguí constantemente podría haber sido explicada por fenómenos de luminiscencia geoquímica, reflejos de mi lámpara frontal en cristales microscópicos en las paredes rocosas, o simplemente alucinaciones visuales complejas. Pero había aspectos de mi experiencia que no encajaban completamente con ninguna explicación científica que pudiera encontrar. La precisión con la que la luz me guió hacia recursos específicos de supervivencia. La coordinación temporal perfecta entre las apariciones de la luz y mis momentos de mayor necesidad. La sensación física específica de asistencia durante los movimientos de escalada más difíciles. ¿Has tenido alguna vez una experiencia que desafía tu comprensión racional del mundo, pero que no puedes negar porque la viviste directamente? Es una posición filosófica incómoda para alguien cuya carrera se basa en evidencia empírica y explicaciones científicas verificables. 6 meses después del accidente, regresé al volcán Masaya por primera vez. No fue fácil. Mi esposa Elena había insistido en que considerara cambiar de especialización profesional, alejándome de los volcanes activos y enfocándome en investigación de laboratorio. Mis hijos, que habían pasado una semana creyendo que su padre había muerto en las profundidades de la Tierra, me suplicaron que encontrara un trabajo normal. Pero necesitaba respuestas. Necesitaba entender qué había pasado realmente durante esos 8 días subterráneos. Llegué al volcán con un equipo de investigación completamente nuevo, incluyendo especialistas en fenómenos geofísicos anómalos y equipos de detección electromagnética de última generación. Mi objetivo era documentar científicamente cualquier fenómeno natural que pudiera explicar las luces que había experimentado. Durante 3 días, exploramos cada centímetro del sistema de cavernas subterráneas donde había estado atrapado. Usamos sensores infrarrojos para detectar variaciones de temperatura que pudieran crear efectos ópticos. Equipos de espectrometría para identificar cualquier mineral que pudiera producir luminiscencia natural.
Detectores electromagnéticos para mapear anomalías en el campo magnético local. Los resultados fueron decepcionantes. No encontramos evidencia de ningún fenómeno geofísico que pudiera explicar luces móviles con los patrones específicos que había observado. Las condiciones de temperatura, humedad y composición gaseosa eran consistentes con lo que esperaríamos en cualquier sistema volcánico similar. Pero encontramos algo más intrigante. En la caverna donde había pasado la mayoría del tiempo, cerca del manantial geotérmico donde había recolectado agua, había marcas en las paredes rocosas que no recordaba haber hecho. No eran las marcas de navegación que había creado intencionalmente usando fragmentos de roca. Eran patrones más complejos, grabados en la piedra volcánica con una herramienta afilada. Líneas curvas que formaban diseños geométricos simples pero consistentes. 3 círculos concéntricos repetidos en diferentes tamaños por toda la pared. Los análisis geológicos confirmaron que las marcas habían sido hechas recientemente, probablemente durante las semanas posteriores a mi rescate. No podían haber estado allí antes, porque habríamos las notado durante nuestras exploraciones previas de la caverna. Alguien había estado en esas cavernas después de mi escape. Alguien con acceso a herramientas para tallar roca y conocimiento específico de donde había pasado la mayor parte de mi tiempo subterráneo. Pero las autoridades volcánicas confirmaron que el área había estado completamente sellada desde mi rescate. No había récord de ninguna persona autorizada entrando al sistema de cavernas. Los sensores sísmicos habrían detectado cualquier actividad humana en el área. Entonces, ¿quién había hecho esas marcas? ¿Y por qué? Durante los siguientes meses, esa pregunta me obsesionó tanto como la experiencia original de supervivencia. Contraté investigadores privados para revisar todos los récords de acceso al volcán. Consulté con antropólogos especializados en simbolismo indígena de América Central. Incluso contacté con grupos de espeleología extrema que podrían haber explorado las cavernas sin autorización oficial. Ninguna investigación produjo respuestas satisfactorias. Las marcas en la pared permanecían como evidencia física de que algo había pasado en esas cavernas después de mi escape. Algo que no podía explicar usando los marcos de referencia normales que aplicaba a mi trabajo científico. Fue durante esta búsqueda obsesiva de respuestas que comencé a recibir cartas. La primera llegó aproximadamente 8 meses después del accidente. Un sobre sin remitente, enviado desde Managua, conteniendo una sola página escrita a mano en español. Dr. Mendoza, leí sobre su experiencia en el volcán Masaya en el periódico. Quería que supiera que no está solo. En 1987, estuve atrapado durante 4 días en una cueva inundada en Costa Rica. También vi luces que me guiaron hacia la seguridad. También sentí una presencia que me ayudó cuando mis fuerzas se agotaron. Los médicos dijeron que fueron alucinaciones, pero yo sé lo que experimenté. Hay cosas en este mundo que la ciencia aún no puede explicar. Un superviviente que entiende. Durante los siguientes 2 años, presidí 23 cartas similares. Personas de México, Guatemala, Colombia, Perú. Todas describiendo experiencias de supervivencia extrema donde habían experimentado fenómenos similares a los míos. Luces inexplicables, sensaciones de presencia protectora, asistencia física durante momentos críticos. Ninguna de estas personas se conocía entre sí. Ninguna había leído las cartas de los otros. Pero todas describían elementos consistentes que resonaban perfectamente con lo que yo había vivido. ¿Coincidencia? ¿Personas sugestionadas por artículos de prensa sobre mi experiencia? ¿O evidencia de algo más amplio y sistemático que ocurre durante situaciones de supervivencia extrema? Como científico, sé que los testimonios anecdóticos no constituyen evidencia empírica válida. Pero como ser humano que experimentó algo que cambió fundamentalmente mi comprensión de la realidad, no puedo descartar estas experiencias similares como simple imaginación colectiva. Hace 3 meses, tomé una decisión que probablemente arruinará mi credibilidad académica, pero que siento que es épicamente necesaria. Comencé a documentar sistemáticamente casos de fenómenos anómalos durante supervivencia extrema en América Central. No como un proyecto de investigación oficial de mi universidad, sino como una investigación personal que podría eventualmente contribuir a una comprensión más amplia de las capacidades humanas bajo estrés extremo. Hasta ahora,
He documentado 47 casos donde supervivientes de accidentes en ambientes extremos reportan experiencias similares a las mías. Luces guía inexplicables, sensaciones de presencia protectora, asistencia física durante momentos críticos. No todos los supervivientes experimentan estos fenómenos, pero un porcentaje estadísticamente significativo sí los experimenta. Y las similitudes entre los reportes son demasiado específicas para ser explicadas únicamente por su gestión cultural o arquetipos psicológicos universales. Mi hipótesis de trabajo actual es que el cerebro humano, cuando se encuentra en situaciones de supervivencia extrema, puede acceder a capacidades perceptuales y de procesamiento de información que normalmente están inactivas. Capacidades que podrían explicar la toma de decisiones aparentemente sobrehumana, la eficiencia energética anómala y las percepciones sensoriales que guían hacia recursos de supervivencia. No es una explicación sobrenatural. Es una expansión de lo que consideramos naturalmente posible para la conciencia humana bajo condiciones extremas. ¿Es esa la explicación correcta? Honestamente, no lo sé. Tal vez nunca lo sabré con certeza científica absoluta. Pero sé esto. Mi experiencia en el volcán Masaya me enseñó que hay aspectos de la existencia humana que no entendemos completamente. Capacidades, percepciones y conexiones que se manifiestan cuando estamos al borde absoluto de nuestras limitaciones físicas y mentales. Y sé que esa experiencia me convirtió en una persona fundamentalmente diferente. Antes del accidente, era arrogante sobre los límites de la ciencia. Creía que eventualmente podríamos explicar todos los fenómenos naturales usando marcos teóricos apropiados y tecnologías suficientemente sofisticadas. Ahora entiendo que el misterio es una parte integral de la experiencia humana. Que hay preguntas importantes que tal vez nunca podremos responder completamente, y que esa incertidumbre no disminuye el valor de las experiencias que vivimos. Mi relación con mi familia cambió completamente después del volcán. Paso mucho más tiempo en casa. He reducido mis viajes de investigación a 50 días por año, comparado con los 200 días anteriores. Mis hijos adolescentes ahora me conocen como algo más que una voz ocasional en el teléfono desde ubicaciones remotas. Elena dice que regresé del volcán como una versión más presente y humilde de la persona que se fue. Que perdí la arrogancia profesional que había caracterizado mi carrera, pero gané una profundidad emocional que no había tenido antes. También desarrollé lo que ella llama gratitud incondicional. Una apreciación profunda por aspectos mundanos de la vida que anteriormente daba por sentado. Agua limpia corriendo del grifo. Comida preparada por alguien que me ama. Una cama cómoda en una habitación con temperatura controlada. La voz de mis hijos llamándome desde la sala. Cosas simples que adquirieron un significado casi sagrado después de una semana donde cada una de ellas representaba supervivencia versus muerte. Suscríbete si quieres más relatos como este, porque la experiencia humana está llena de misterios que apenas estamos comenzando a explorar. Y si alguna vez te encuentras en una situación imposible, recuerda que tenemos capacidades de resistencia y adaptación que van más allá de lo que creemos posible. Pero hay una cosa más que necesito contarte antes de terminar esta historia. Hace 2 semanas, regresé al volcán Masaya por tercera vez desde el accidente. Esta vez solo, sin equipo de investigación, solo para pasar unas horas en contemplación cerca del cráter donde todo comenzó. Mientras estaba sentado en el borde del cráter, mirando hacia el lago de lava que burbujeaba 80 metros más abajo, di algo que confirmó lo que había sospechado durante los últimos 2 años. Una luz tenue, casi imperceptible, parpadeando en el interior de las cavernas subterráneas. 3 destellos rápidos. Pausa. 3 destellos rápidos. El mismo patrón que había seguido durante mi semana de supervivencia. No bajé a investigar. No tomé fotografías. No activé ningún equipo de detección. Simplemente observé durante aproximadamente 10 minutos, hasta que la luz desapareció gradualmente. Y entonces, me fui a casa con mi familia. Porque algunas preguntas son más importantes que sus respuestas. Y algunos misterios son demasiado preciosos para ser resueltos completamente. Hasta hoy no sé si fue real lo que experimenté en esas profundidades volcánicas. Tal vez nunca lo sabré con certeza científica absoluta. Pero sé que me salvó la vida. Y sé que cambió mi comprensión de lo que significa ser humano en un universo que todavía está lleno de maravillas inexplicables. Si esta historia te tocó de alguna manera,
Si te hizo cuestionar los límites de lo que consideras posible, entonces compártela con alguien que necesite escuchar que el mundo es más misterioso y esperanzador de lo que a veces parece. Y si alguna vez te encuentras perdido en la oscuridad, literal o metafóricamente, recuerda que los seres humanos tenemos una capacidad extraordinaria para encontrar la luz, incluso en los lugares más improbables. A veces, esa luz viene de nuestro interior. A veces, viene de fuentes que no podemos explicar completamente. Pero siempre, siempre vale la pena seguirla hacia casa.